Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Hola, hola mis queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Muy buenas tardes. Queridas familias de todo el Perú, es un gusto saludarlos. Buenas tardes a todos ustedes. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Erika y junto a Fanny les acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía. También me siento como ustedes muy bien. Niños y niñas, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje llamada Investigamos los nutrientes de los alimentos de nuestra biodiversidad para el cuidado de mi salud, que desarrollaremos en las siguientes 2 semanas, con el propósito de que los estudiantes investiguen el valor nutritivo que contienen los alimentos que ofrece la biodiversidad de su comunidad y que deben ser aprovechados en su alimentación diaria para el cuidado de su salud, asumiendo como desafío ¿qué alimentos de nuestra comunidad nos proporcionan los nutrientes necesarios para cuidar la salud? Frente al desafío planteado, nuestros niños y niñas asumirán el rol de investigador de los alimentos de nuestra comunidad, que nos proporciona los nutrientes elaborando un folleto, el valor nutritivo de los alimentos, a través de diversas actividades en las áreas de matemática, personal social, comunicación y ciencia y tecnología. Así es, Fanny. En el área de ciencia y tecnología, nuestros estudiantes desarrollarán 2 sesiones de aprendizaje. En la primera sesión, describiremos las características de los alimentos procesados, ultraprocesados y naturales de nuestra biodiversidad. En la segunda sesión, describiremos los componentes bioactivos de los alimentos de nuestra biodiversidad. ¿Y saben cuál será el título de la sesión del día de hoy? El título de la sesión el día de hoy es Describimos las características de los alimentos procesados, ultraprocesados y naturales de nuestra biodiversidad. Describimos las características de los alimentos procesados, ultraprocesados y naturales de nuestra biodiversidad. Asimismo, compartimos el propósito de la sesión. Describimos las características de los alimentos procesados, ultraprocesados y naturales de nuestra biodiversidad. Describimos las características de los alimentos procesados, ultraprocesados y naturales de nuestra biodiversidad. Niños y niñas, ¿y cómo creen que lograremos cumplir el propósito de hoy? Déjenme contarles que para lograr el propósito del día de hoy, ustedes realizarán las siguientes actividades. Primero, escucharán un diálogo y plantearán respuestas a una pregunta. Segundo, elaborarán un plan para la búsqueda de la información. Tercero, identificarán conceptos y los relacionarán en ideas. Cuarto, elaborarán un cuadro comparativo con los alimentos procesados, ultraprocesados y naturales de nuestra biodiversidad. Gracias, Erika. Niños y niñas, es necesario tener cerca los siguientes materiales: cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Recuerden que archivarán las evidencias de sus trabajos para que formen parte de un folleto, el valor nutritivo de los alimentos, que presentarás a tu profesor o profesora cuando lo solicite. Queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, iniciaremos la sesión del día de hoy escuchando un diálogo. Ahora, escuchemos atentamente. Hola, Astrid. Te cuento
que hoy me puse a leer un folleto que trajo mi papá del centro comunal. Me sentí muy orgulloso. ¿Sabías que el Perú posee más del 70% de la biodiversidad del planeta? Y que parte de esta biodiversidad brinda a la población alimentos naturales y nutritivos. Así es, Andrés. La biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos, el ambiente en el que viven y la relación que existe entre ellos. En nuestro país, como mencionas, hay gran biodiversidad, por eso nos brindan alimentos naturales y nutritivos a la población. Sí, Astrid, los alimentos naturales y nutritivos son los que ahora debemos consumir. Te cuento que cuando le ayudaba a hacer la lista del mercado a mamá, colocaba galletas, gaseosas y dulces para mi refrigerio. Mi mamá decía que eran productos ultraprocesados, que lea la información que había en las envolturas y que no eran alimentos buenos para mi salud. ¡Qué nombre tan raro! Ultraprocesado. Para mi refrigerio llevaba choclo sancochado y refresco de cebada. Mi mamá siempre dice, hay que consumir alimentos naturales y nutritivos. Además, en mi comunidad se produce maíz, cebada, trigo, habas, papa y muchos más alimentos. Por lo que voy leyendo, estoy pensando, quizás deba cambiar mi alimentación. Quiero estar bien alimentado y cuidar mi salud. Te llamo para contarte. Cuídate, Astrid. También buscaré información. Me ha interesado saber lo que me has comentado. Cuídate, Andrés. Después de escuchar el diálogo de Andrés y Astrid, también he sentido mucha curiosidad y me pregunto, ¿cómo deben ser los alimentos que debo elegir o evitar para cuidar mi salud? Interesante pregunta, Erika. Nuestros niños y niñas han estado muy atentos y creo que también tienen mucha curiosidad y quieren conocer la respuesta a la interrogante. Para buscar información será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda de información, así como su organización y análisis, para responder la interrogante. Para ello deben tener claro
¿Qué información buscarán? ¿Dónde lo buscarán? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda de la información? Recuerden que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas, es decir, deben ser producidas por un autor o grupo de investigadores que publican y comparten sus conocimientos. En esta oportunidad, nosotros les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es, niños y niñas. A partir de lo que van a escuchar, ustedes anotarán en su cuaderno de apuntes las palabras claves e ideas que les permitan identificar y relacionar conceptos o ideas. ¿Lo tienen a la mano? Bueno, Erika, para que nuestros niños y niñas puedan responder la pregunta, será necesario conocer que la alimentación es un acto voluntario, es una decisión y surge ante una necesidad fisiológica y consciente. La aprendemos a lo largo de nuestra vida y consiste en elegir los alimentos, cocinarlos y consumirlos. Y como mencionaban nuestros amiguitos en el diálogo, la biodiversidad nos brinda alimentos naturales y nutritivos. Esto influye en la producción agrícola de la comunidad, su cultura y en los hábitos alimentarios que determinan nuestra salud. Fanny, con lo que acabas de decirme, me pongo a pensar. Yo puedo decidir cómo alimentarme. Es una decisión. Y para poder elegir, debo conocer qué alimentos son los que me ayudarán a alimentarme mejor y cuidar mi salud. Así es, Erika. Te estás refiriendo a una alimentación saludable. Eso significa tener una alimentación variada con alimentos en estado natural o con procesamiento mínimo, ya que aporta energía y todos los nutrientes esenciales, como glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Fanny, también es necesario saber que los alimentos naturales provienen de plantas o animales. Se encuentran en estado natural y no han sido sometidos a modificaciones o transformaciones significativas hasta su preparación culinaria y consumo. Estos alimentos naturales pueden ser sometidos a procesos básicos, como el seleccionado, deshuesado, picado, pelado, desgrasado y otros que no alteren su composición. También son considerados naturales los alimentos mínimamente procesados o de procesamiento primario, como el secado, tostado, el que se congela y otro proceso de conservación que no incluya combinaciones de 2 o más alimentos en estado natural o mínimamente procesado o de procedimiento primario. Estos alimentos son perecibles. Algunos alimentos nutritivos naturales de nuestra biodiversidad son la quinoa, la kiwicha, la cañigua, la maca, la anchoveta, el camu camu, entre otros. Erika, ¿por qué es necesario consumir alimentos naturales? ¿Qué está sucediendo? Fanny, niños y niñas, ¿saben que en los últimos años existe un aumento de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles? Pues les cuento que estas enfermedades son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre otras. Esto sucede por consumir constantemente y en grandes cantidades alimentos procesados y ultraprocesados. Por eso hay una gran necesidad de un mayor control de la propia salud y la comprensión de la alimentación saludable.
¿Y qué son los alimentos procesados y ultraprocesados? Bien, Fanny. Los alimentos procesados son elaborados de manera artesanal o industrial a partir de los alimentos en estado natural y que en su elaboración se ha añadido sal, azúcar u otra sustancia de uso culinario, con el propósito de hacerlos durables y más agradables al paladar. Son sometidos a la cocción, que ayuda a ser consumido. También pueden ser sometidos al secado o a la fermentación no alcohólica, como el caso de panes, queso y yogur. No son perecibles, se pueden conservar. Entonces pueden ser los concentrados o pastas de tomate, con sal o azúcar, el tocino, sardina y atún enlatado, carnes o pescados salados, ahumados o curados, mermeladas de frutas, entre otros. Así es, Fanny. También tenemos alimentos ultraprocesados, que son fabricados de manera industrial, íntegra o mayormente con sustancias extraídas de alimentos, aceites, grasas, azúcar, almidón, proteínas, o también son sintetizadas en laboratorios a partir de materias orgánicas como los derivados del petróleo o carbón. Tenemos los colorantes, aromatizantes o resaltadores de sabor. Estos son alimentos de mayor duración, a diferencia de los alimentos naturales. Alimentos ultraprocesados son galletas, helados con saborizantes artificiales, margarinas, mantecas con grasas trans, caramelos, golosinas, bebidas gaseosas, bizcochos, cereales, hamburguesas, salchichas, jamones y otros embutidos. Niños y niñas, les recomendamos que para consumir estos alimentos revisen las envolturas, porque hay información nutricional y octógonos nutricionales de color negro. Son señales de advertencia y se colocan en los alimentos que tienen exceso de grasa saturada, sal, azúcar. Eviten consumirlos diariamente y en grandes cantidades. Erika, con esta información me queda más claro qué alimento puedo elegir o evitar para cuidar mi salud y tomar una decisión. Queridos niños y niñas, plantearemos algunas preguntas que permitirán analizar y organizar las ideas de la información compartida. ¿Por qué es importante la alimentación saludable? ¿Qué diferencias hay entre los alimentos procesados, ultraprocesados y naturales? Niños y niñas, sobre la base de la información proporcionada que acaban de escuchar, comenten con su familiar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo deben ser los alimentos que debo elegir o evitar para cuidar mi salud? Ahora, con ayuda de tu familiar, organizarán un listado de ideas principales que han ido anotando de la información que se les ha proporcionado. ¿Elaboramos el listado? Muy bien, a empezar. ¿Cómo van? Les daremos más tiempo. Bien, ahora compartan con sus familiares las ideas de su listado. Niños y niñas, ahora van a contrastar las ideas de su listado con la respuesta que elaboraron al iniciar la sesión radial cuando les preguntamos
¿Cómo deben ser los alimentos que debo elegir o evitar para cuidar mi salud? Antes de conocer la información que ahora se les ha proporcionado, vamos a comparar. ¿Terminaron? Muy bien. Después de haber contrastado las ideas, ahora elaborarás un cuadro comparativo que permita describir las diferencias de los alimentos procesados, ultraprocesados y naturales que te permitan tomar la decisión de elegir o evitarlos. Te sugerimos tomar en cuenta algunos criterios, como el procesamiento del alimento, que puede ser primario o industrial. La duración del alimento, que puede ser un alimento perecible, de utilidad limitada, o no perecible, que puede ser duradero. La variación del valor nutricional, que puede estar modificado o no modificado. Y la variación en el contenido del alimento, que puede ser alto en grasas, azúcar o sal. Puedes agregar otros criterios y colocar algunos ejemplos. Vamos a empezar. ¿Terminaron? Continúen. Muy bien. Recuerda que si no has terminado, lo puedes hacer después de terminar la sesión radial. Al finalizar la sesión radial, dialogarás con tus familiares y registrarás cuáles fueron las dificultades que tuviste, cómo lo resolviste y luego lo archivarás en tu portafolio o folder. Queridos niños y niñas, con ayuda de tu familia y de tu profesor o profesora, luego de haber terminado la sesión radial, te invitamos a realizar las siguientes actividades, que te ayudarán a complementar lo aprendido. Los niños y niñas de quinto y sexto grado elaborarán un listado de alimentos que consumen constantemente con su familia y luego identificarán qué tipo de alimento es, procesado o ultraprocesado o natural, y escribirán la respuesta a la pregunta: ¿por qué lo elegirían o evitarían? Queridas niñas y niños del quinto y sexto grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor y profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados. Colegas docentes, sigan comunicándose con las familias. Continúen planificando actividades de aprendizaje complementarias a las sesiones radiales de Aprendo en Casa, incluyendo actividades de retroalimentación dirigida a los estudiantes. Gracias, niños, niñas y familia. Y nos encontraremos la próxima semana. Hasta pronto. Cuídense. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.